Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en este caso, el tema que vamos a ver hoy es como pueden ver aquí, problemas de ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. Y aquí tenemos dos ejemplos que considero abarcan bien lo que es todo el tema. Entonces, pueden ver aquí, se trata de problemas donde tenemos dos líneas paralelas, se consideran paralelas. Obviamente aquí no lo especifico, pero bueno, en algún problema dado se especificaría, ¿no?, que estas dos rectas son paralelas y tenemos una recta que las corta. Se dice que esta es una secante porque está tocando en dos puntos diferentes, en este caso a esta recta en un punto y a esta recta en el otro punto. Entonces, en este primer ejemplo, el objetivo es encontrar el valor de x. ¿Ah? Es decir, me pueden pedir el valor de x en un problema de este tipo, o incluso el valor de todo este ángulo o de todo este ángulo, ya dependiendo el problema, el examen, lo que se vaya a realizar, o incluso algunos otros ángulos de este mismo arreglo, ¿no? Que pueden ver aquí son diferentes ángulos los que tenemos en cada situación. Pero bueno, en particular aquí me piden el valor de x o me piden el valor de alguno de estos dos ángulos. Es normalmente lo que piden. Entonces lo que vamos a hacer aquí es plantear una ecuación para poder resolver el problema, en este caso que nos ocupa. Entonces fíjense que hay algo interesante. En este tipo de problemas va a haber básicamente dos sopas, digamos, dos posibilidades. Una de ellas es que los ángulos involucrados, es decir, los dos ángulos que les van a dar como datos, o igual les pueden dar más datos, pero si ustedes toman un par de ángulos, en este caso representados, en este caso con las expresiones algebraicas, en este caso ese par de ángulos únicamente van a tener dos tipos de relaciones, o son iguales entre sí, o suman 180 entre ellos. Solo hay dos opciones, ¿no? Entonces es importante saberlo. Entonces, los dos ángulos en cuestión o son iguales, digamos, los dos ángulos que ustedes quieran involucrar o les den como datos, o van a ser iguales, que esa es una de las posibilidades, y la otra posibilidad es que suman entre ellos, suman 180 grados. Entonces, esas son las dos posibilidades, ¿ok? En este caso, ahora, ¿cómo darme cuenta cuál situación es cuál? Bueno, pues incluso es cuestión hasta de fijarse bien en el dibujo, de tener una buena ubicación espacial, tener una buena dimensión de los ángulos en este caso. Entonces, en este ejemplo, básicamente pueden observar que el ángulo en cuestión que me están dando como dato es este y este. Entonces, yo lo que voy a establecer es cuál de las dos relaciones son las que corresponden a estos dos, que les decía, o son iguales o suman 180. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver, de hecho, previo a esto se definen los diferentes ángulos que existen aquí en todo esto, ¿no? Es decir, ángulos opuestos por el vértice, correspondientes y demás, ¿no? Y eso no es tan necesario. En este caso, este ángulo y este ángulo son ángulos que se llaman ángulos alternos externos. Es decir, son alternos porque está uno de un lado de la secante y el otro del otro lado de la secante. Y externos porque están fuera de las dos paralelas. Es decir, estos ángulos están dentro de las paralelas. Este ángulo y este ángulo están fuera de las paralelas. Entonces, por eso se llaman ángulos alternos externos. Y estos ángulos son iguales por definición, ¿no? Entonces, no solo es por definición, sino creo que más importante, si ustedes los observan bien, se dan cuenta que esta abertura, es decir, lo que corresponde al ángulo, es decir, el ángulo está formado por lado inicial, lado final, vamos a decirlo, el vértice y esta abertura. Entonces pueden ver que esta abertura es la misma que esta de acá. O sea, que solo hay dos tipos de aberturas, básicamente en todos los ángulos. Esta abertura, que en este caso tiene cierto tamaño, y esta que es mayor. Entonces,
Solo son esos los dos tipos de ángulos que existen, ¿no? De tamaños hablando, digamos, ¿no? Entonces se dan cuenta, obviamente, evidentemente este ángulo no es igual a este, porque este tiene una abertura mayor, ¿no? Además, por definición, no son iguales, ¿no? Decíamos que estos son iguales porque son alternos externos, ¿no? Entonces, por esa razón son iguales, entonces ahí parto para plantear la ecuación y les decía, ahora sí que checando el dibujito puedo ver que esta abertura es la misma que la abertura de acá, ¿no? Entonces, bajo esas dos ideas y ya estando bien seguros que son iguales, entonces planteo esa igualdad. Entonces tomo cualquiera de los dos ángulos, por ejemplo este sería 3x más 16, o el otro, lo escribí primero, pues escribí primero este, y entonces eso, cualquiera de los que decidan escribir primero, pues lo van a igualar al otro que les falta. En este caso, pues decidí escribir primero este, entonces lo voy a igualar al otro ángulo. 5x menos 4. Entonces ahí tengo planteada la ecuación que corresponde a este problemita, ¿no? Que es básicamente que son iguales, ¿no? Los dos ángulos. Entonces, pues pueden ver que al plantear la igualdad se obtiene una ecuación de primer grado con una incógnita. Entonces ahora lo que se procede pues, es a resolver la ecuación. Entonces recuerden que aquí lo que hay que hacer es reunir los términos semejantes de un lado de la igualdad y los otros términos semejantes entre sí del otro lado de la igualdad. En este caso, términos semejantes se dice que son los términos de x, ¿no? Se dice que son semejantes porque tienen básicamente la misma letra y la misma potencia, ¿no? Entonces esos términos los vamos a pasar de un lado a la igualdad, de preferencia del lado izquierdo, aunque no es, puede ser del otro lado, ¿no? Entonces, en este caso reuniendo esos términos semejantes del lado izquierdo, en este caso el 3x pongo mi igualdad, siempre es recomendable tener la igualdad como referencia. Entonces en este caso el 3x lo voy a dejar de este lado, entonces al dejarlo de este lado lo vamos a bajar con el mismo signo, ¿no? Porque recuerden que solo cambia de signo de operación si pasa al otro lado de la igualdad. Entonces este 3x baja aquí igual y este necesito reunirlo de este lado. Entonces en este caso este es positivo, ¿no? Entonces es positivo, entonces lo vamos a pasar del otro lado con el signo contrario. También puedo ver así, está sumando y lo paso restando, ¿no? Entonces quedaría como menos 5x del otro lado. Estos son semejantes entre sí y los números son semejantes también entre sí y obviamente y no semejantes a estos, por eso lo voy a pasar del otro lado. Entonces en este caso el menos 4 lo vamos a bajar igual porque ya está del otro lado y este más 16 me interesa pasarlo del otro lado. Entonces también está sumando, lo paso restando si están de acuerdo, ¿no? Seguiríamos en el proceso de solución de la ecuación. Entonces sigo poniendo mi igualdad como referencia, pues aquí hacemos la operación que corresponda. En este caso es más 3x menos 5x, ahí si recuerdan, pues hacemos la resta, porque se trata de términos de diferentes signos, entonces lo restamos. A 5x le quitamos 3x, me quedaría 2x, y recuerden que en este caso ponemos el signo, al resultado le ponemos el signo del número del término mayor en este caso, entonces quedaría menos 2x, ¿no? En lo que son cuestiones pues que ya se deben repasar previamente, ¿no? Entonces esto va a ser igual y mientras de este lado pues hacemos esta operación. Recuerden que son signos iguales, entonces signos iguales se van a sumar y conservamos el mismo signo. Entonces en este caso al sumarlos 4 más 16 sería 20 y mantenemos el mismo signo o el signo de ambos, en este caso negativo, y por eso el resultado es negativo, ¿no? Entonces ya finalmente para despejar x, que esa es la idea que continúa acá, despejar x, que es básicamente quitarle, bueno, la idea de despejar x es desde el principio, digamos, esta es una serie de pasos que hay que seguir. Entonces ya finalmente despejamos x, se dice, es decir, la vamos a dejar sola de este lado, entonces toma el menos 2. Acuérdense que en este caso este menos 2 se entiende que está multiplicando la x, entonces si está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado con la operación inversa, ¿no?, de la multiplicación, que es la división. Entonces me quedaría, una vez que quito este menos 2 de acá, me queda la x solita acá, va a ser igual al menos 20 que ya tengo de ese lado, que baja igual y con el mismo signo, por lo mismo. Entonces este que está multiplicando va a pasar dividiendo y para ello tiene que ser abajo, entonces va a pasar como menos 2. ¿Vale? Ojo que si está multiplicando dividiendo pasa al otro lado con la operación inversa, pero con el mismo signo, ¿no? Entonces, y aquí ya finalmente me quedaría que x es igual, obviamente hacemos la división,
En este caso, menos entre menos es más, si recuerdan, por leyes de signos de la división. Y 20 entre 2, pues me daría 10. Entonces tendríamos que el valor de x necesario para que esto se cumpla es 10. En este caso, pues 10 grados, porque estamos hablando de un valor que se relaciona con ángulos, con las medidas de los ángulos, y los ángulos se miden en grados. Entonces el valor de x que corresponde a este planteamiento sería 10 grados. ¿Ok? Obviamente ya con ese valor, que es el de x, que es digamos, el objetivo primario, ya después si me piden calcular cuánto vale este ángulo, pues simplemente es cuestión de sustituir en el valor del ángulo, la expresión que representa el ángulo, y obtener el valor necesario, ¿no? Por ejemplo, en este caso me refiero que en este caso si me piden el valor de este ángulo, pues simplemente lo que hacemos es sustituir, ¿no? Ponemos 5 por x, aquí se entiende, entonces por el valor de x, que es 10, luego menos 4, y eso va a ser igual, ahora aquí recuerden la jerarquía de operaciones, sería multiplicar estos dos, ¿no? Sería más por más es más, 5 por 10 es 50, y menos 4, eso me daría igual a 50 menos 4, pues sería 46, si están de acuerdo. Entonces 46 grados sería el valor de mi ángulo, y por lo tanto acá pues también debe ser lo mismo, ¿no? De hecho, lo pueden comprobar fácilmente sustituyendo el valor de x aquí. ¿Sale? También valdría 46 grados. ¿Okay? Bueno, vámonos al otro ejemplo, a la otra situación, porque les decía, básicamente en este tipo de problemas hay dos cuestiones, ¿no? Dos posibilidades, o que son iguales los ángulos, como en este caso, o, como en este caso vamos a ver, van a sumar 180, ¿no? O sea, el par de ángulos que me den como dato, la relación entre ellos va a ser o son iguales o suman 180. Entonces, este es el otro caso, donde suman 180. ¿Por qué? Bueno, pueden ver, aquí tengo este ángulo con un valor tal, ¿no? Indicado con la expresión algebraica. Acá tengo otro ángulo, entonces, pero aquí, de hecho, en base a lo que se define previamente, estos ángulos no son, digamos, no son iguales porque no se definen previamente así, es decir, no son opuestos por el vértice, ni correspondientes, ni nada por el estilo. Entonces estos ángulos no son iguales, porque previamente al definir cuáles sí lo son y cuáles no, pues creemos que estos no se clasifican como iguales. Entonces, además, pueden verlo que no son iguales por la abertura, ¿no? Que eso es, creo que la clave, es que este ángulo, la abertura de este, pues es mayor que la abertura de este. Este es un ángulo bastante más pequeño, ¿no? Este tiene una abertura mayor. La abertura me refiero a que este es un lado, este es el otro lado y esta es la abertura. Entonces, esta abertura es bastante más grande que esta pequeña abertura de este ángulo, ya que este es uno de sus lados y este es el otro. Entonces, evidentemente, si no son iguales, entonces lo que queda es que deben sumar 180 en automático, pero la idea es no razonarlo así, ¿verdad? Sino entenderlo en base a la gráfica. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Bueno, este ángulo, si están de acuerdo, es el mismo que este. ¿Verdad? Porque esos se llaman ángulos correspondientes. Y se define previamente que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, este ángulo es igual a este. Por lo tanto, el valor de este ángulo lo puedo poner aquí. Y entonces entender, ahora sí, de esa manera, que entonces este ángulo más este ángulo, como pueden ver, este ángulo más este, suman 180 porque equivalen ambos a todo esto, que es un ángulo de 180. Entonces, eso lo deduzco de la gráfica, o como ya les indiqué, por el hecho de que no son iguales. Al no ser iguales, pues van a ser, entonces, de hecho se llaman suplementarios. Los que suman 180 grados, los ángulos que suman 180 grados se llaman suplementarios. Entonces, es lo que haríamos. Entonces, vamos a sumarlos e igualarlo a 180. Entonces, empiezan por escribir cualquiera de los dos ángulos, puede ser este, sería 9x menos 5, que es el primer ángulo, y más el otro ángulo, que es 22x más 30, y eso iguala 180 grados. ¿Okay? ¿Sale? Eso iguala a 180 grados porque ya vimos que este ángulo más este ángulo, pues es 180 grados, es decir, equivale a todo este completo, pues cuyo valor es esto. Entonces, pues ahí planteamos otra ecuación, muy parecida a la de este lado, solo que en esta ecuación los términos de x ya están del lado izquierdo. Entonces,
Pero de igual manera, ¿no? Pongo mi igualdad como referencia. Los términos semejantes, en este caso los de x, o sea, semejantes entre sí, los pasamos del lado izquierdo de preferencia. Entonces estos dos ya están de este lado. Nos quedaría básicamente 9x, que baja con el mismo signo, y este más 22x, que baja también con el mismo signo. Del otro lado vamos a pasar los semejantes entre sí, que son los números, todos los números de aquel lado. Entonces el 180, ya está del otro lado, lo bajamos igual, con el mismo signo. Este que es menos, lo está restando con la operación contraria que es suma. Este va para acá, pues sería como más 5. Y este más 30, que está sumando, también con la operación contraria que sería restando. Entonces sería menos 30. Y entonces ya haciendo las operaciones respectivas, sería 9x más 22x, eso sería 31x. Si estamos de acuerdo, entonces eso va a ser igual a, en este caso, simplificar pues esta operación. Por ejemplo, aquí 180 más 5 sería 185 menos 30. 185 menos 30 sería 145. Si estamos de acuerdo, déjame ver, 180, 185 menos 30. No, quise decir 155, perdón. Ahí me falló la resta. 155 sería el resultado de eso. 185 menos 30. Entonces ya el último paso es básicamente despejar x, es decir, el 31 que está de nueva cuenta multiplicando, pues pasa dividiendo. Entonces tendríamos que x es igual a 155 sobre el 31. Recuerden que pasa con el mismo signo. Y ya finalmente x igual a, pues a la división que ahí corresponde. 155 del 31, en este caso sería 5. Porque 5 por 1 es 5, 5 por 3 es 15, ¿no? Entonces sería 5 grados. Entonces el valor de x en este problema es de 5. ¿Ok? Y ya, pues obviamente, eso es lo más importante, ¿no? Ya si me llegan a pedir los ángulos, como les decía, pues básicamente sustituyo el valor de x en cada expresión, y de ahí calculamos ya el valor particular de cada ángulo. Incluso ya teniendo el valor de ambos ángulos, puedo comprobar que la suma de ellos sea 180. Pero ya simplemente ahí es la sustitución, ¿no? ¿Ok? Muy bien, bueno, pues ahí terminamos. Y los espero en un siguiente video.